Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. A menudo solemos leer de algún lugar del mundo algunas disposiciones que hacen el ejercicio del periodismo como una profesión bastante complicada, difícil, que puede llegar a encontrar limitaciones incluso de carácter legal, además de la peligrosidad con que se considera el ejercicio del periodismo en muchas partes del mundo, en algunos países latinoamericanos y en algunos otros puntos lejanos también. Me llamaba la atención esto que aparecía en la prensa internacional y que se relaciona con dos proyectos de normas que podrían limitar el ejercicio de alguna manera del periodismo en Bolivia, y quisiéramos saber si realmente es así a partir del punto de vista de alguien que ejerce el periodismo en Bolivia. ¿Qué es aquello de informar con respecto a cuestiones que puedan llegar a inquietar a la población? ¿Quién determina lo que puede inquietar a la población? ¿Cómo podría determinarse la responsabilidad del periodista que comunica una información, por ejemplo, en la organización de protestas, de manifestaciones, en fin? Ese tipo de cosas que a menudo asustan y ponen atención, ¿no? A menudo cuando tenemos ese tipo de informaciones prestamos atención porque me parece que una democracia, un país donde no se ejerza libremente el periodismo, la comunicación, es muy difícil que esa democracia avance y subsista. Así que quiero agradecer la oportunidad que nos da el colega Marcos Zelaya, periodista boliviano. Nos vamos hasta la capital. ¿Cómo le va? Gracias por su tiempo, antes que nada, para Asunción del Paraguay. Muy buenos días para todos los colegas paraguayos y además para la audiencia de su canal. Es un placer conversar con ustedes y aquí estoy, bueno, les mando un afectuoso saludo y aquí estoy dispuesto pues a conversar un poco sobre lo que ustedes pregunten, ¿no? Sí, y realmente muchas veces leemos titulares internacionales, prensa internacional, pero nunca es como ir a la fuente misma. Alguien que ejerce la profesión de comunicador en el lugar de los hechos. Cuando leemos, por ejemplo, que hay un par de proyectos por parte del gobierno de Arce que podrían llegar a limitar el ejercicio de la profesión periodística, ¿vamos por el camino correcto cuando informamos así? ¿No es tanto así? ¿Cómo ve usted concretamente estos proyectos para después entrar en detalles? En líneas generales, yo diría que son dos proyectos que limitan el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Concretamente se trata de eso, como tú dices, o sea, es siempre una materia muy delicada el tema del derecho a la libertad de expresión, porque es un derecho fundamentalísimo que es, recordemos, y no lo decimos los periodistas, sino lo dice la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en la opinión consultiva 5 de 85, nos dice que el derecho a la libertad de expresión es pues el fundamento, ¿no?, de la democracia y del Estado constitucional de derecho, ¿no? Efectivamente, hoy en Bolivia se están tratando dos proyectos normativos que buscan limitar, constreñir el derecho a la libertad de expresión, y obviamente esto podría afectar negativamente al ejercicio del periodismo. De qué manera podría afectar al periodismo la puesta en vigencia de de estas dos normas? Todavía son proyectos normativos, han ingresado al legislativo, pero todavía son susceptibles del procedimiento legislativo, ¿no?, normal que tiene todo país, es decir, para convertirse en leyes positivas tienen pues que pasar todo el proceso legislativo. Sin embargo, ya se han planteado observaciones claras, ¿no?, a estos dos proyectos de ley. El primero es el proyecto de ley 305, que tiene que ver con, según lo que argumenta el gobierno, esta es una iniciativa del gobierno de Arce, por supuesto, tiene que ver con el cumplimiento, dice, de compromisos internacionales, ¿no?, en materia de derechos humanos. Es decir, el gobierno argumenta que estaría planteando una ley para cumplir sus compromisos en cuanto a derechos humanos, ¿no? Pero
Curiosamente, este proyecto normativo lo que hace es modificar el Código de Procedimiento Penal, ¿no? Ujú. Concretamente, un artículo del Código de Procedimiento Penal. Sabemos, o sea, el Código de Procedimiento Penal rige el procedimiento que debe tener un código penal, ¿no? Es decir, nos indica la manera en que debe realizarse un proceso penal. Sí. Y en la parte que tiene que ver concretamente con el tema de la libertad de expresión, ¿no? Lo que hace este código es penalizar y además profundizar, es decir, lo que hace es ponerle más rigor, ¿no? A la condena por delitos que tengan que ver, por ejemplo, con el racismo, la difusión de discursos de odio, ¿no? Y temas vinculados a esos delitos y pone más rigor en la pena, da 3 a 7 años, pero lo que tiene que ver con el periodismo concretamente es que dice que, o sea, aquellos periodistas y aquellos medios que difundan esta suerte de delitos, ¿no? O que los propaguen, etcétera, dice, serán susceptibles también a esta penalización de 3 a 7 años, ¿no? Y para lo cual no va a haber, dice, fuero alguno, no van a poder ampararse en nada. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere concretamente? Ujú. En Bolivia rige, todos sabemos, la Constitución, pero sobre todo rige una ley de imprenta. Y la ley de imprenta es específica al señalar que todo delito, toda falta debe ser procesada en un tribunal de imprenta, que es un tribunal especial, es decir, es un tribunal especializado. Es decir, o sea, aquí cuando se comete una infracción a través de los medios, el que está llamado justamente a analizar y a tratar, o sea, ese hecho es un tribunal de imprenta y no es la justicia ordinaria. A través justamente de este artículo, lo que se estaría diciendo es, o sea, bueno, los periodistas no tienen que ir a ese tribunal Ajá. de imprenta, a ese jurado de imprenta, sino que tienen que ir a la justicia ordinaria. Es decir, tienen que ir a un tribunal penal, a una jurisdicción penal, para que ellos se procese en este campo ese delito o falta que habrían cometido. Esto, por supuesto, plantea una oposición clarísima con la Constitución, que dice que, o sea, aquí en Bolivia el periodismo se rige a través de la ley que tenemos los periodistas, que es la ley de imprenta. Es decir, cualquier falta está sujeta siempre a responsabilidades ulteriores. No hay censura previa. La Constitución es clara, dice, aquí en Bolivia no hay censura previa. Y todo delito o falta que se cometa en el ejercicio de la profesión tiene que ser dilucidado por un tribunal, un jurado de imprenta, como marca la ley. Pero esto, ya les digo, estaría llevando, digamos, a los periodistas a la justicia ordinaria, a un tribunal ordinario, y hay muchas observaciones en Bolivia sobre, o sea, la independencia de la justicia. Ujú. Es decir, aquí estamos viviendo una situación en que la justicia está subordinada al Poder Ejecutivo, así que imagínense ustedes, o sea, qué situación se plantearía en la justicia ordinaria si es que llevan a los periodistas. Es decir, prácticamente pues habría una condena previa, ¿no? Ese es un poco el reparo con el proyecto de ley 305, concretamente. Ajá. Y Entiendo. sí, 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 dígame. Mira, mira qué interesante lo que está diciendo, porque estoy aprendiendo. Yo desconocía que en Bolivia existía un fuero particular para entender en los casos vinculados con medios de comunicación. No sé si otro país lo tiene. En Paraguay no tenemos tribunales especiales. La Constitución en Paraguay dice que no existen delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos a través de la prensa. Entonces se deriva después a fueros ordinarios, digamos. Ahora bien, ese tribunal, porque me parece muy interesante, ese tribunal de imprenta tiene más bien carácter administrativo, sancionador, no busca compararse con un tribunal penal. No tiene paralelismo ni se parece a un tribunal penal. Ajá. En atención, justamente, y si vemos nosotros
contemporáneamente el tema del derecho a la libertad de expresión. O sea, por ejemplo, toda la normativa interamericana que viene de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es Ujú. decir, ese paraguas inmenso que tenemos los periodistas, que forma parte de nuestra Constitución, ¿no? Forma parte porque hemos firmado nosotros en Bolivia, nos hemos adherido a esa convención. Ajá. La convención es clara al decir, al señalar que, o sea, el derecho a la libertad de expresión debe tener un estándar muy amplio, ¿no? Y lo que hace el derecho penal, más bien, es sobre todo restringir, ¿no? Restringir, y puede tener un efecto nocivo, Sí. nocivo sobre el periodismo, ¿no? Es decir, puede opacar voces, puede aplacarlas, ¿no? Y eso es un atentado clarísimo contra la democracia, contra el Estado constitucional de derecho. Entonces, muy sabiamente lo que ha hecho el legislador en Bolivia, le estoy hablando de una ley que rige desde 1925, Ajá. ¿no? O Ajá. sea, le estoy hablando de una ley que sobre todo rige ya, va a cumplir casi prácticamente un siglo, ¿sí? Pero el legislador ha sido tan sabio que le ha dado un tratamiento particular al crear no un fuero especial, sino más bien un tribunal especializado Ujú. que, o sea, tiene que ver justamente y tratar casos de vulneración de este derecho tan esencial y tan delicado para la democracia, que si nosotros insistimos en una penalización, ¿no? O sea, Ujú. en realidad estaríamos nosotros creando las condiciones para que prácticamente, es decir, hayan voces que se intimiden, que no puedan expresarse, y ese es una seria lesión a la democracia. Ajá. Por esa razón, y siguiendo, si vemos, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vemos que los estándares son amplios, son plurales, y esto de la ley de imprenta, la creación de un tribunal de imprenta, de jurados de imprenta, o sea, beneficia mucho a la libertad de expresión en Bolivia. Es decir, Interesante. le da un horizonte amplio, ¿no? Que es un gran valor, ¿no? Es un Ujú. gran valor que debe ser, obviamente aquí estamos hablando de un ejercicio del periodismo que tiene que ser responsable. De Interesante. hecho, la ley de imprenta también es cuidadosa, y además está en línea con la jurisprudencia interamericana, al señalar que en este país no hay censura previa, ¿no? Correcto. Es decir, no hay una autoridad que filtra lo que tiene que leer, lo que tiene que escuchar o ver la gente. No hay esa autoridad administrativa, sino que, o sea, más bien hay responsabilidad ulterior, después de la publicación. Entonces, es en ese momento cuando se establecerá la responsabilidad sobre delito o falta, lo que se hubiera cometido el periodista, si es que se ha excedido en el uso de este derecho, que es fundamental, fundamentalísimo. Yo diría, es que sin el derecho a la libertad de expresión, pero no hay pues el resto de los derechos humanos, ¿no? De hecho, si no hubiera el derecho humano a la libertad de expresión, no conoceríamos, por ejemplo, el contenido de los otros derechos. Entonces, es muy cuidadosa la legislación boliviana al cuidar este derecho, ¿no? De tal modo que se liga al sistema de justicia, pero ya le decía, como un tribunal especializado que tiene coordinación, ¿no? con la justicia ordinaria, pero que tiene un tratamiento muy, muy especializado sobre los delitos y las faltas, ¿no? Ese es el contenido de lo primero. Y como usted comprenderá, lo que hace este proyecto normativo es decir, bueno, o sea, aquí los periodistas también van a la justicia ordinaria, ¿no? Y prácticamente se penaliza la libertad de expresión. Y el segundo proyecto sobre el que usted consultaba, se trata de otro proyecto de ley, el 304,
todavía el otro tiene cierto, ¿qué le digo? Cierta formalidad, si usted quiere, ¿no? Legal. Pero en este ha sido presentado por un legislador del bloque arcista, así le llamamos nosotros al bloque oficialista, del presidente Arce, y este proyecto es un proyecto para, dice, o sea, su título, para regular las redes sociales, ¿no? Es decir, ya desde el nombre, yo me imagino, usted se imaginará, aquí los amables televidentes, quienes nos están escuchando, se imaginarán ya la pretensión desmesurada que tiene este proyecto normativo, es decir, regular las redes sociales en Bolivia, ¿no? Es decir, un campo pues prácticamente ilimitado y que además está sujeto a todavía a estudio, ¿no? Es decir, en todo el mundo están pensando a ver cómo vamos a hacer con el tema de las redes sociales, cómo vamos a hacer ahora con el tema de la inteligencia artificial, con el tema del manejo de datos. Es decir, un desafío, pero tremendo, ¿no? El tecnológico, El el que tema es que plantea perdí el hilo de lo que dijo. a la sociedad y Correcto, al pero periodismo y a ¿cómo la retomo? Yo prensa, sí ¿no? perdí el hilo de lo que él está diciendo. ¿Sí? Sí, ¿me escucha usted? Sí, sí, lo escucho, lo escucho. Correcto, correcto. Sí, acá tuve un pequeño problema de audio. De todas maneras, muy interesante todo lo que usted está diciendo. A ver un poquito, el Poder Legislativo boliviano en este momento, ¿cómo está conformado en el sentido de darle un curso positivo o de rechazo a este proyecto del presidente Arce, por favor? Bien, mire, probablemente, como le decía, son todavía proyectos normativos, ¿no? El primero digamos, una penalización, poner más rigor en el Código de Procedimiento, y el segundo, le decía, es pues un proyecto muy ambicioso porque quiere establecer, ¿qué le digo? Eh, Prácticamente limitaciones y prohibiciones a las redes sociales, que es un espacio de ejercicio de la libertad de expresión prácticamente ilimitado, como usted sabe, ¿no? Entonces dice, no, hay que impedir en las redes sociales que haya publicaciones que puedan ser ofensivas, que puedan ser ofensivas para, para políticos, para empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tiene una visión y una vocación de limitar el derecho a la libertad de expresión en las plataformas, ¿no? O sea, tratan a las plataformas como si fueran medios, cosa Ujú. que no son. Y el tema pasa en conjunto que estos proyectos normativos ya han sido rechazados primero, mire, por el gremio de los propietarios de medios. Dos, por los gremios de periodistas, ¿no? Tres, por los sindicatos de periodistas, ¿no? Es decir, hay un rechazo, pero ¿qué le digo? Absoluto, ¿no? Y además parecería de consenso entre todos los sectores vinculados a la actividad periodística y mediática que han rechazado estos proyectos normativos, pero por supuesto habrá que ver eh, qué suerte corren en el ambiente legislativo, ¿no? Donde además, y ahí me concentro en su pregunta, Ujú. el punto es que aquí en el país, bueno, hay dos factores. El primero es que el oficialismo, podríamos decir, lo que es el movimiento al socialismo, hoy está dividido, ¿no? Ujú. Hay una facción que es del señor Evo Morales y hay otra facción que es del presidente Luis Arce. Es decir, estos proyectos son de iniciativa del presidente, pero resulta que primero que no tienen obviamente, no van a tener el apoyo de la oposición, por supuesto, pero, o sea, tampoco es posible, o sea, es un escenario probable, tampoco van a tener el apoyo del bloque del señor Evo Morales, que es del MAS. Es decir, eh, parecería que esto va a ser rechazado inclusive en el ambiente legislativo, pero veamos todavía a ver qué escenarios se configuran, ¿no? No lo sabemos, pero
entran con podemos decirlo así, con una gran dosis de rechazo al ambiente legislativo y probablemente no prosperen, ¿no? Ujú. Y el segundo elemento del que quería hablarle es que estos proyectos normativos y otros que hay también de iniciativa oficialista son presentados en un momento en que el país no está atravesando su mejor momento. ¿Por qué? Porque se está revelando las aristas de una crisis sobre todo económica, que viene por el lado de una pérdida, por ejemplo, de las reservas internacionales netas, ¿no? Ujú. Es decir, hasta 2014 Bolivia era conocida como una economía muy próspera que fundamentaba su economía en la exportación de gas, que tenía Ujú. una renta petrolera excelente, y eso estaba ligado un poco también a los mercados internacionales. Pero desde el 2014 esto se ha dado la vuelta y el país ha comenzado a perder sus reservas en dólares. De 15.000 millones de dólares que tenía más o menos en 2014, hoy está por los 3.500 millones de dólares y con unas reservas en dólares, en divisas, que llegan, que no superan los 350 millones de dólares, de acuerdo con el último dato que se conoce, porque hace 2 meses que no conocemos cuál es el último dato y cuál es el estado de las reservas, ¿me Ujú. entiende? Ujú. Entonces, es una situación compleja, ¿no? Y ese es el contexto grande. El presidente Arce realmente está atravesando por momentos muy complicados para su gestión. No podríamos decir que él tenía, no se olviden, él ha llegado a la presidencia porque tenía justamente el cartel de haber sido el ministro, digamos, de esa época de bonanza, ¿no? En que Ujú. Bolivia era citada como un país muy estable, con una economía envidiable, etcétera, pero justamente ahora le ha tocado este periodo en que todo ese patrimonio que tenía de imagen se está diluyendo Ujú. aceleradamente. Entonces, Exacto. no sería raro que todos estos movimientos que están promoviendo desde el legislativo, bueno, busquen, por ejemplo, que ya no haya opiniones, por ejemplo, opiniones críticas, Ajá. ¿no? No haya opiniones críticas, por ejemplo, en los medios independientes del país y tampoco en las redes, ¿no? Es decir, Ajá. un poco apuntan a eso, es decir, Correcto. no queremos que haya opiniones que vayan a desestabilizar Muy más bien. todavía al poder, más de lo que ya está. Entonces, ese es el contexto grande que tienen estos dos proyectos Correcto. normativos. Muy bien. Yo le agradezco, don Marcos Zelaya, por su tiempo. Muy interesante. He aprendido bastante con respecto no solamente a la situación de Bolivia, sino también a ciertos sistemas, ¿no? Ciertas normativas constitucionales y legales también. Y me encantaría volver a contactarlo en un futuro para ver cómo van las cosas, otras cuestiones también que tienen que ver con un país hermano, un país limítrofe con nosotros. Así que yo le agradezco, me quedé sin tiempo, pero me hubiese encantado seguir charlando y lo vamos a hacer en una próxima oportunidad. Le entiendo muy bien, con todo gusto y además siempre pues es un placer llegar a los televidentes, al público paraguayo. Es un pueblo hermano, ¿no? Ajá. Es un pueblo hermano. Nosotros, yo creo que eh, estamos muy conscientes de ese cariño Muy bien. que tenemos al pueblo paraguayo. Y aquí estoy yo dispuesto a sus órdenes cuando ustedes quieran, me llaman y Ahí estamos. comentamos temas de actualidad. Lo vamos a llamar con muchísimo gusto. Marcos Zelaya, periodista boliviano, hablándonos hoy concretamente acerca de estos proyectos de ley que podrían de alguna manera limitar el ejercicio del periodismo en Bolivia. Ya volvemos. Bueno, interesante, ¿no? Yo en particular no sabía que en Bolivia existía un tribunal particular que entiende los casos de los medios de comunicación. La ley de imprenta le llaman. Interesante y muy distinto a lo que establece nuestra Constitución y nuestras normas también por aquí, donde el ejercicio del periodismo es
absolutamente libre, ¿no? No hay delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos a través de la prensa, dice nuestra Constitución Nacional. Y por el otro lado, ver que no estábamos tan equivocados al preocuparnos cuando leíamos en la prensa internacional que hay 2 proyectos de ley del gobierno de Arce que ahora está en el legislativo boliviano, hay que ver si sale o no, que impediría que en ciertos casos el periodista que haya comunicado algo que según el gobierno inquieta a la población tenga esa protección de un tribunal especial que se rige bajo el amparo de la ley de imprenta. No deja de ser preocupante, pero también estamos ahí a la expectativa del legislativo boliviano a ver qué trámite le da a un proyecto de ley que de por sí ya ha ocasionado el rechazo en general de la población, incluso de Evo Morales, que es del partido de gobierno, pero contrario en muchos puntos con respecto a la administración de Arce. Hasta la próxima en La Esencia.